Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 12 de abril, momento de iniciar la transmisión del webinario que tenemos preparado para el día de hoy referente a la Ley de Protección de Datos. Está conmigo Ramsés Insunza, especialista de Findes en el área de gobierno corporativo por acepción amplia, y será él quien les conducirá esta plática. Muchas gracias a todos ustedes por aceptar el estar con nosotros en este momento. Y antes de ceder la palabra a Ramsés, a quien me permito presentarlo brevemente como contador público con estudios de maestría en sistemas computacionales, con diversos estudios en materia de auditoría, protección de fraudes, modelos COSO, COVID, ley Sarbanes, riesgo en todo tipo y relacionados con las materias, y actualmente se desempeña como socio en gobierno corporativo en una de las principales firmas de consultoría internacional con sede en México. Antes de cederle la palabra, les recuerdo que dispondremos de algunos minutos al término de su plática para contestar las preguntas, las sugerencias que ustedes quieran realizarnos. Vamos a iniciar la plática. Ramsés, buenas tardes, gracias por tu participación. Gracias, Emilio, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a platicar sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que, como ustedes sabrán, al día de hoy está muy en boga, y uno de ellos es por el tema de Facebook, y que, bueno, posiblemente lo han visto en las noticias. Aquí, bueno, pues mi primera lámina, ¿no? Dice, Facebook se desploma en la bolsa tras escándalo de robo de datos. Es un tema, como ustedes, si posiblemente lo han visto en las noticias, bueno, pues en este caso el CEO, es como principalmente, pues bueno, anda ahorita compareciendo con relación a este tema, y pues prácticamente nos dice que no se ha hecho nada en tema de protección y que es su culpa, ¿no? Pero bueno, al final es un tema, ahorita lo que les quiero comentar, que también viene la ley europea, que es obligatoria para el 25 de mayo, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen una relación con españoles, alemanes, etcétera, pues al final somos responsables aquí en la parte del mundo donde estemos en proteger los datos, y tenemos que hacer una serie de procedimientos, ¿sí? Pues vamos a comentar aquí en México, como ustedes saben, pues esta ley es prácticamente a partir del 2010, que el INAI, quien es la autoridad, ¿sí? Es el que, bueno, pues prácticamente está a cargo de este tema, y bueno, pues como ven en mi lámina, pues ya han impuesto multas por casi 318 millones de pesos por infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales. Es un tema que vas a comentar que es muy interesante, porque muchos creen que es tener un aviso de privacidad, y no, hay muchas cosas atrás. Ahorita lo vamos a comentar, a qué conlleva, por qué es importante esta ley al día de hoy, ¿sí? Y bueno, pues como ustedes saben, y como introducción, ¿por qué es importante proteger los datos? Bueno, pues es para evitar que sean utilizados con una finalidad distinta para la cual fueron proporcionados, evitando con ellos afecten otros derechos y libertades. Al final, pues yo doy mi información, lamentablemente no sabemos qué es lo que pasa después, y bueno, pues es importante este tema que se regule, y vamos a ver, a nivel mundial, pues es un tema muy regulado, ¿sí? Aquí en México nos hemos tardado, vamos a ver el antecedente, pero bueno, pues el ejemplo es que se utilice estos datos de forma incorrecta, ¿sí? Y de que pueden ser de la salud, o ocasionar discriminación laboral, entre otros supuestos, ¿sí? Que al darle información no sabemos cómo los vayan a utilizar y para qué fin, ¿no? Y que puedan ser el día de mañana violatorios. Pero ¿esto qué conlleva? Porque es un tema muy importante, porque como ustedes ven, y lo marco en rojo, actualmente todo se encuentra en medio electrónico. O sea, anteriormente, bueno, pues era en papel. Si yo trabajaba en una compañía en años anteriores, pues era muy fácil ver los files en este caso, de empleados, se los llevaban, información cliente. Al día de hoy, bueno, pues todo es electrónico, como saben, pues lo podemos transferir vía correo electrónico, en un USB, memorias de CD, etcétera, ¿sí? Al final es un tema que ha tenido mucha importancia por estos temas, y prácticamente es por los medios electrónicos donde se le ha dado más fuerza, y es el tema, ¿no? Aquí en México, como ustedes ven en esta lámina, pues bueno, pues aquí en el 2010, el 19 de abril, pues dice, sus datos personales vendidos al mejor postor. Entonces, esto estuvo en medios en esa época, ¿sí? Eso fue en abril de 2010. ¿Cuándo fue cuando aquí en México esta ley entró en vigor? Fue prácticamente en julio del 2010, unos meses después, y esto fue lo que vino a encauzar más en México, a darle celeridad a la Ley de Protección de Datos, que ya estaba en borrador el documento. Bueno, pues esto es lo que vino a dar celeridad prácticamente, que tú encontrabas todos los datos, y te los encontrabas en Tepito, y de todo tipo de datos principalmente, ¿sí?
Bueno, ¿y esto qué se vuelve? Pues al final es un tema de fuga de información que pues no existen métodos en las empresas, en este caso, oye, pues, ¿cómo se van a descubrir los datos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo vamos a controlar los mismos? Temas de auditoría no tenemos, nosotros a veces les digo a las organizaciones, no tenemos una cultura en auditar la información, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta información puede ser desde patentes, secretos de marca, información de clientes, información de ustedes, ¿no? O en este caso de proveedores, información médica, etcétera, etcétera. Un sinfín de información que puede ser, en este caso, fácil de robar o que se fugue. Y como saben, pues esta información a veces no sabemos si es para la competencia o para el crimen organizado, posiblemente, ¿sí? Eso es muy importante y por eso es que empiezan a existir estas regulaciones y que son cada vez más obligatorias. Aquí yo les muestro el ejemplo, y esto es un ejemplo pues, de algunas empresas donde me ha tocado y que, oye, pues encuentras aquí en este caso las fórmulas para hacer un agua, ¿no? Un agua de sabor o polvo en este caso, que vemos que es muy fácil, entras al sistema, accesas y pues no hay reglas, no hay seguridad como tal, ¿sí? Otro ejemplo, como ven en esta lámina, pues es una base de datos para registro de nóminas. ¿Y qué pasa? Pues ahí puedes observar que hay 3 administradores. Pues si vemos que hay 3 administradores, pues fácil, se fuga la información. Ese es el Superman del sistema, ¿sí? Que puede accesar, borrar, etcétera. Personal de las altas que ya no laboran en la empresa, personal de otras áreas, etcétera. Lo que quiero llegar con esto es que esto pasa en las organizaciones, no nada más pasa en el sector público, sino también en el sector privado. Y cuando empezamos a ver, pues es un tema al final toda la protección de datos es un tema de seguridad, es cultura también dentro de la organización. Aquí vemos en esta pantalla, oye, pues sí existe el sistema, pero pues no existen las reglas, ¿no? En este caso de seguridad lógica, que te lleven en su caso para que, bueno, voy a crear el password, cómo va a estar la combinación de password, 3 intentos fallidos, etcétera. Al final es muy fácil de accesar a veces por terceras personas y, pues bueno, la información se roba y para el fin que la vayan a ocupar, ¿sí? Principalmente estos son algunos ejemplos. El panorama de la ley, como les comentaba, este es un tema que ya está legislado, ¿no? Y ahorita va a entrar la legislación a nivel Europa, es decir, no es de un país, sino ya en este caso tiene un tema que ya va a estar una legislación más fuerte, y bueno, como vemos, aquí en México, bueno, pues está nuestra legislación, nuestra Ley Federal de Protección de Datos, pero en todos los países existía una legislación como tal, ¿sí? Y que al final son cosas muy similares en algunos casos a lo que te llevan, y bueno, pues es lo que vamos a comentar, ahorita nosotros nos vamos a enfocar a nuestra ley, a la ley mexicana. Aquí, ¿quiénes son las autoridades que regulan, observan todo esto? Bueno, de entrada la Secretaría de Economía como promotor, ¿sí? Que va a estar apegados en encuentro, ver temas internacionales en esta materia, y el órgano regulador ejecutor aquí en México es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que anteriormente se le conocía como IFAI, pero bueno, ya se le cambió y es en este caso la autoridad reguladora y ejecutor, es decir, si a nosotros al día de hoy alguien nos requiere un tema de datos, lo vamos a ver también con la autoridad, en este caso, que va a ser el INAI. Aquí es una línea de tiempo que les quiero comentar cómo se ha dado el tema de protección de datos de esta famosa ley en México. Y como vemos, la ley, yo les decía que entró en vigor prácticamente, en este caso, el 6 de julio del 2010, pero como ven, arriba hubo una reforma constitucional en el artículo 16, ¿y qué te dice en la Constitución? Si toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. Ahí se los marqué en negro: acceso, rectificación, cancelación, oposición. A eso es a lo que se le conoce los derechos ARCO. Ahorita los vamos a platicar. Se dice en los términos que fije la ley, como ven, pues esto fue el 1 de junio del 2009, pues todavía no había una ley, fue un año prácticamente después donde entra en vigor. Yo les decía que lo que vino a acelerar fueron las bases que se vendían en Tepito, ¿no? La cual establece los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros. Yo les decía, había un proyecto, en este caso, 27 de abril, ¿sí? Ya lo que les decía, este tema, lo anterior de lo que se publicó en medios, ¿sí? El 5 de julio se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en el Diario Oficial, y al día siguiente es cuando ya entra en vigor la ley. ¿Qué sucede? Durante el 6 de julio al 5 de julio del
6 de julio del 2010 al 5 de julio del 2011 teníamos un año, y en ese año, ¿qué teníamos que hacer? La designación de una persona o departamento de datos personales que se iba a encargar, en este caso, o ser el responsable ante la autoridad, como les cuento, ante el INAI, y el que internamente en la organización, pues va a ver que se cumplan todos estos requerimientos. ¿Y qué más? Generar nuestros avisos de privacidad a los titulares. Ojo, esto es muy importante. Más adelante vamos a ver qué contiene un aviso de privacidad de forma general y lo que dice la ley, pero ojo, aquí las empresas que están haciendo, sí generan un aviso de privacidad, pero nada más para clientes, ¿no? ¿Qué te dice la ley? Vas a generar un aviso de privacidad para cada base de datos que tengas. Es decir, yo a veces les pongo el ejemplo, mira, pues yo te identifico de entrada 3 bases de datos en una organización de empleados, de clientes y de proveedores. Es decir, nosotros tenemos que generar 3 avisos de privacidad porque, bueno, este documento nos va a proteger para qué fin vamos a usar esta información, cómo se va a llevar esta información, cómo la obtuvimos prácticamente y, bueno, y los derechos que tienen estas personas con relación a su protección de datos. De entrada, pues hay 3, pero a veces yo les digo, mira, otra base de datos, cuando llegas te registras en recepción, ¿sí? El librito. Otra base de datos es, si ustedes tienen servicios médicos, bueno, la gente va y se registra, ¿no? Al final tú vas generando esas bases de datos y tienes que generar un aviso de privacidad para cada uno de estos documentos. Luego, el 21 de diciembre del 2011 se publica el reglamento. ¿Y qué es el reglamento? Pues, ¿cómo vamos a jugar? Si yo a veces les digo, bueno, oye, vamos a jugar turista, bueno, pues necesito el reglamento, bueno, las reglas, tengo que leerlas. Aquí vamos a encontrar el cómo vamos a jugar, el cómo vamos a cumplir con la ley para proceder, en este caso, en su proceso de implementación. El 5 de enero del 2012 ya nacen el ejercicio de derechos arcos, ¿a cuál? Lo que les decía, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Bueno, aquí ustedes, a partir de esa fecha, ustedes pueden ir a todas las organizaciones, empresas de México a ejercer estos derechos. ¿Qué es el derecho de acceso? Ver qué información tienes mía y esta información cómo la obtuviste, es decir, la licitud. El de rectificación es información que posiblemente yo te proporcione y quiero que rectifiques dirección, teléfono, apellidos, etcétera. El de cancelación me opongo a que ciertos datos o que quiero que canceles ya datos míos como tal. Y el de oposición, oye, me opongo a ciertos datos, es decir, nada más quiero que tengas esta información y para otros datos sí quiero que lo lleves, ¿no? Nosotros a partir de esa fecha tenemos ese derecho y es constitucional, como yo les decía, ¿sí? Y inicia este procedimiento de protección y, bueno, dentro de lo que te da la ley, pues ya les decía, está el reglamento, y el reglamento te establece que tienes 18 meses, es decir, del 2012 al 2013, ya para implementar un sistema de gestión de privacidad. Ahorita más adelante vamos a hablar en qué consiste este famoso plan de gestión de privacidad. Yo les decía, muchos creen que es teniendo el aviso, no, tienes que tener pues, la seguridad, cómo proteges los datos desde, si tenemos sistemas electrónicamente, los accesos, políticas, procedimientos, etcétera. Es todo un proceso, no nada más es contener avisos de privacidad, es todo y todo, pues por ende también depende mucho el tamaño de la organización. O sea, al ser más grande, pues claro que es de tener políticas, procedimientos en esta materia y la gestión de datos hablando electrónicamente. Bueno, aquí en México el sector privado, pues bueno, está obligado, ¿no? Bajo, ya les decía, constitucionalmente, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y lo que es el reglamento. Son las bases para todo lo que es la protección de datos personales aquí en México. ¿Cuál es, qué es esta ley? Vean, la ley dice, el objeto de la ley, así te lo dicen en su artículo 2, la protección de los datos personales en posesión de particulares con la fin de regular su tratamiento legítimo. Dice, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, ¿sí? Ese es objeto, porque dice, la ley aplica solamente a particulares. Dice, ¿quiénes son estos particulares? Son personas físicas o morales de carácter privado que han acabado tratamiento de datos, ¿qué? Personales, ¿sí? Ellos están obligados, pero ustedes dicen, oye, pero de estos también existen algunos que no están obligados. ¿Quiénes son? Las sociedades de información crediticia. ¿Quiénes serían en este caso? Pues el famoso círculo de crédito y la empresa esta que es la que tiene que ver todo con el tema de los datos, ¿no? Principalmente financieros, ¿sí? ¿Quién más? Las personas que llevan a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sean para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. ¿Quiénes serían? Pues somos nosotros como personas, es decir, yo tengo en mi teléfono información de familiares, amigos, bueno, pues yo no les voy a estar pidiendo un aviso de privacidad, no voy a tener un aviso para esto, ¿no? O sea, yo estoy o yo me excluyo en este caso, dado que la ley me lo permite, en este caso
yo recolecto o tengo información y almaceno que solamente es para uso exclusivamente personal, para mí como tal, ¿sí? La ley regula el tratamiento de datos, la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio, ¿sí? El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales, ¿sí? Es decir, cualquier dato va a estar regulado, sea electrónico o sea en físico. Y el tratamiento de datos debe ser legítimo, controlado, informado. Yo les decía, legítimo es cómo se obtiene esta información. Es controlado, es decir, tener en este caso todos los mecanismos de seguridad y bueno, en este caso informado para la persona que es dueña de esta información. Y su objetivo, que solamente se logra si el tratamiento se realiza conforme a los principios establecidos en la ley. Y la ley crea un nuevo derecho, que ya les decía, son los famosos derechos de autodeterminación informativa, que cubre estos aspectos, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿sí? Estos son los famosos derechos ARCO que maneja la Ley de Protección de Datos. Bueno, ¿cuáles son las sanciones en el incumplir con esta ley? Esto es muy importante, porque a veces me comentan, oye, es que, pues me dices los castigos, pues sí, te los tengo que decir, porque eso el día de mañana te puede afectar mucho. Yo a veces lo digo, y te puede afectar más en tu reputación, ¿no? O ya castigos económicos, ¿no? Como tal. Y van a ver, dice, oye, la ley prevé sanciones que van, pues un apercibimiento, equivale a una llamada de atención que te pueda la autoridad, es decir, pues te da un jalón de orejas, ¿no? Imposición de multas que van de 100 hasta 320,000 días de salarios mínimo, o la suma, ¿no? Que equivale a cerca de 23 millones de pesos. Tratándose de datos personales sensibles, se duplican las penas. Es decir, ya no son 23, son 46 millones. Por ejemplo, en donde encontramos muchos datos sensibles, pues en el área de recursos humanos, ¿no? Por eso a veces yo les recomiendo, vean bien sus datos, bien, ¿para qué le pides en tu currículum o cuando están llenando la información? Tu religión, si no lo ocupas, si no es necesario, ¿para qué la quieres? Porque eso el día de mañana es considerado como un dato, en este caso sensible, que puede perjudicar el día de mañana a la persona, ¿sí? Además, en función de la ley de gravedad también existen responsabilidades civiles y penales. Como ven aquí en la lámina, pues, dentro de lo que es el artículo 67, 68, 69, ahí te viene que hablando en penas, en este caso ya de cárcel, ¿no? Y te dice el 67, se impondrá de 3 meses a 3 años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro provoca una vulneración de su a las bases de datos bajo su custodia. Aquí es muy importante, pues cada quien tiene la custodia de la base de datos de empleados por recursos humanos y va a haber un responsable. ¿Quién tiene la de clientes? Bueno, pues posiblemente el área de atención a clientes y proveedores. Así nos vamos a ir y al final, bueno, pues esto puede el día de mañana las personas que están encargadas, pues estar involucrados en un proceso de estos. Por eso es muy importante los procedimientos, seguridad, etcétera. ¿Qué más? Se sanciona con prisión a 6 meses a 5 años al que con el fin de alcanzar un lucro indebido trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose el error en que se encuentra el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Es decir, si yo no estoy autorizado para transmitir información a un tercero, bueno, esto me puede llevar a 5 años de prisión o información que yo la haya obtenido de forma ilícita como tal, es decir, comprar bases de datos en el mercado negro. Y tratándose de datos personales, pues como ven, se duplican las penas. Bueno, pues al final, sí es muy importante, yo aquí siempre les sugiero a las organizaciones, vean bien sus bases de datos y empiecen a hacer una clasificación de estos datos, los que son datos normales y los que son datos sensibles principalmente, ¿sí? Para poder evitar y pues al final, si son datos sensibles, pues tenemos que tener mayor seguridad en la información como tal. Bueno, ¿qué es un dato personal? Esto es de acuerdo al artículo 3, dices cualquier información concernente a una persona identificada o identificable. Bueno, pues yo soy Ramsés, ¿no? Pero ¿qué me identifica toda la persona? ¿Qué me identifica mi nombre? Primero Ramsés, luego los apellidos Insunza Espinosa, mi edad, luego mi teléfono, mi dirección. Esos son los famosos datos que van a ser lo que, bueno, pues conllevan a una persona, en este caso, a ser identificable o identificada. Y también la ley te define lo que es un dato, en este caso, sensible. Y vean, son aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima de ese titular o que utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. Y ejemplo, bueno, pues el origen racial o étnico, ¿no? Que el día de mañana, pues, no tengas problemas, ¿no? Y eso lo vemos muy constantemente, ¿no? En algunas empresas o en algunos países, ¿no? El tema racial. Estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencias sexuales, etcétera. Estos se consideran algunos ejemplos de lo que serían datos sensibles y acuérdense que estos, el día de mañana, mal uso o alguien los conoce,
las penas se duplican. Eso es muy importante considerar. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen todas sus bases de datos de su organización y una vez que ya tienen esto, pues empezar a clasificar. Aquí yo les pongo algunos ejemplos. Hoy en la parte laboral, ¿qué puedo encontrar? El puesto, domicilio, correo electrónico, teléfono de trabajo, en patrimoniales, información fiscal, historial crediticia, cuentas bancarias, en temas de ideológicos, creencias religiosas, afiliación política o sindical, pertenencia a la organización de la sociedad civil o asociaciones religiosas, ¿no? Características físicas, vean, por ejemplo, color de la piel, iris, cabello, señales particulares al final. Por eso es muy importante hacer una clasificación de la información, datos que tenemos de las personas y bueno, porque esto también va a ser muy importante porque esto lo tenemos que ver en nuestros avisos de privacidad que ahorita lo vamos a comentar. En otras palabras, los conceptos básicos de la ley, como ven en la lámina, pues siempre va a haber un titular. ¿Quién es? Pues yo, Ramsés, el dueño de mis datos, ¿no? Pero yo, Ramsés, tengo datos personales, tengo información o datos sensibles y datos financieros o patrimoniales que me identifican a mí como persona. ¿Qué pasa? Esta información yo la transmito a una empresa, organización, ¿y qué vas a hacer? Pues van a estar las bases de datos, que estas bases de datos, pues al final la empresa tiene que tener avisos de privacidad y consentimiento, donde estos avisos, pues van a decir para qué van a usar mi información, los derechos que yo puedo ejercer, qué tipo de información tienen, es decir, normal, sensible, etcétera, y en este caso esta información, cómo la van a custodiar, proteger en su caso, y aquí va a estar el encargado, el responsable, que va a tratar estos datos, y ojo, es muy importante, todo bajo los lineamientos de lo que establece, en este caso, el INAI. Si al final yo como persona, yo voy a ejercer mis derechos ARCOS el día de mañana, ahorita vamos a ver cuándo los puedo ejercer, cómo los ejerzo, y cómo me los tienen que entregar. Y al final, internamente, dentro de la organización, pues tienen que existir políticas de privacidad, seguridad, tanto físicas, electrónicas, lógicas, etcétera, ¿sí? Esto es hablando general el concepto básico ya de la ley, y bueno, estos conceptos es tener un aviso de privacidad, ser medio para otorgar el consentimiento que informa al titular sobre sus tratamientos de sus datos y los ejercicios y el derecho al ejercicio que yo tengo. ¿Cómo pones estas formas de consentimiento tácito y expreso? Tácito es decir, cuando no manifiesto posición, es decir, si ustedes van a ver una empresa y dicen, tengo mi aviso de privacidad, yo lo que hago, lo consulto, y si no estoy de acuerdo, bueno, pues ya puedo ejercer mis derechos ARCO. Pero el expreso es cuando te lo dan por escrito, es decir, ¿cuándo se da mucho el expreso? Cuando van a transferir datos de ustedes o cuando hay datos sensibles, ahí se maneja el expreso donde sí se autoriza, ¿sí? Que ahí se necesita autorización por parte de las personas. Los derechos ARCOS, que ya los comentamos, acceder, rectificar, cancelar, oponerse, y tipos de datos, bueno, pues al final va a haber datos personales, sensibles y financieros y patrimoniales prácticamente, ¿sí? ¿Qué debe contener la solicitud para el ejercicio de estos derechos? El día de mañana, ustedes pueden ejercer estos derechos, bueno, de acuerdo al artículo 29, la solicitud del acceso, rectificación o cancelación o oposición debe contener al menos lo siguiente, es decir, yo voy a una organización o a su empresa de ustedes, yo como representante de su empresa, y yo puedo ejercer estos derechos. ¿Qué va a contener mi cartita para que ustedes me den el proceso? Pues bueno, yo les voy a entregar una carta donde va a venir el nombre mío y mi domicilio para que me comuniquen la respuesta. ¿Qué más? Documentos que acrediten mi identidad, que va a ser mi INE, pasaporte, etcétera, o en su caso la representación legal. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que buscan ejercer cualquiera de los derechos. Es decir, les tengo que decir, oye, yo vengo a ejercer el derecho el de acceso, rectificación, cancelación, etcétera, ¿sí? Y cualquier otro elemento que facilite esta localización, es decir, si tengo un estado de cuenta y con información y posiblemente esté mal mi nombre, bueno, ese es un elemento. Y en caso de solicitud de rectificación, el titular debe indicar las modificaciones que se van a realizar, en este caso principalmente, y la petición que se tiene que hacer, ¿sí? Bueno, esto es hablando con respecto al 29. ¿Y qué pasa? La empresa, una vez que recibe esta solicitud, porque es obligatorio, no es de que no quiera, es obligatorio por ley. ¿Qué pasa? La empresa, pues el responsable, como usted va a ver un responsable, este responsable tiene un plazo máximo de 20 días contados desde la fecha en que se recibió la solicitud para darme, en este caso, la solicitud del derecho ARCO para comunicar la respuesta adoptada. Una vez que él me comunica esto, él en este caso va a hacer los cambios dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la respuesta. Pero es muy importante, él tiene 20 días. En 20 días no una respuesta, pues, ¿qué va a pasar? Pues yo me voy a ir al INAI directamente a quejar y bueno, pues el INAI por ende, pues ustedes ya vieron que hay sanciones y las sanciones principalmente al día de hoy vienen por este tema de los derechos ARCOS que actualmente pues, no se está dando respuestas y al final, pues bueno, puede ser
sujeto a multas o sanciones por parte de la autoridad. ¿Cuándo el responsable puede negar el ejercicio? Bueno, pues el solicitante no es el titular de los datos, es decir, mando a mi mamá, y pues mamá que ejercer, no, tiene que ser el titular, ¿sí? En su base de datos no se encuentran los datos del personal, bueno, pues al final, oye, yo le sugiero a las empresas, pues dale la carta donde dices, oye, no encontré información tuya, ¿sí? Se lesiona derechos de un tercero, existe impedimento legal o resolución de una autoridad competente que restringe el acceso a los datos personales o no permita la rectificación y la rectificación que hace la oposición haya ya sido previamente realizada. Al final yo les digo, si lo ven, esto está muy ambigua la ley, pero yo les sugiero, pues si viene la persona, dale la información, no pasa nada, es un procedimiento interno para el día de mañana que te evites por parte de la autoridad problemas. Y bueno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la ley, el responsable y encargado debe establecer y mantener las medidas de seguridad administrativas, físicas y en su caso técnicas para la protección. Aquí es donde entran los procedimientos internos que tenemos que generar, cómo se van a generar los procesos, políticas, la protección a la información electrónica, es decir, a los sistemas. Aquí es el responsable, pues el responsable se tiene que poner de acuerdo con el área de sistemas, se tiene que poner de acuerdo con el área de recursos humanos, etcétera. Es decir, entran varias áreas para que esta información se proteja de acuerdo a lo que te pide la ley, y el día de mañana evitar, pues ya platicamos lo que le pasó a Facebook prácticamente. Y bueno, el aviso de privacidad, lo vamos a encontrar lo que dice el artículo 15, y es, en el aviso de privacidad se da caracterizar por ser un documento sencillo con información necesaria, expresar en lenguaje claro y comprensible y con una estructura y diseño que facilite el entendimiento del mismo prácticamente, ¿sí? Bueno, realmente es un preámbulo de lo que es la ley, y yo les comento que esto es muy importante, que si lo tomen en serio, es un tema que viene fuerte al día de hoy, es un tema que otra vez está retomando importancia. Había aquí en México, pues ya pasó el lapso, como que descansó, pero ahorita ya está agarrando fuerza nuevamente, ya les decía, porque hay otras leyes que ya están por entrar, y bueno, pues ya vimos lo que está pasando en soluciones allá en Estados Unidos, una empresa que conocemos, y al final, bueno, son temas que ya el día de hoy, con esto va a haber más regulaciones y algo muy importante, revisiones, y hay que tener cuidado con ese tema, ¿sí? Les agradezco, y bueno, vamos a entrar a una sesión de preguntas y a la orden. Gracias, Ramsés. Vamos a dar atención a esta primer pregunta que nos hace Luisa Ramírez. Luisa, buenas tardes. Nos pregunta Luisa, es muy conocido el caso de muchos de nosotros que nos llaman de diferentes telefónicas ofreciendo diferentes servicios. La pregunta concreta es, ¿cómo es que se fugó mi información? ¿A quién le reclamo por ello? Mira, aquí primero le tienes que preguntar a la empresa si tiene un aviso de privacidad. Eso es lo primero que ellos te tienen que decir. Yo tengo un aviso de privacidad antes de que te pidan información. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues esta información, ojo, no desinformación, luego aquí tienes que preguntar en este caso la razón social, y en su caso pues dirigirte con la empresa, ejercer tu derecho a arco, si no en su caso ya vemos quién es la autoridad del INAI y quién es la que dará seguimiento como tal. Gracias, Ramsés. Rogelio Esparza. Rogelio, buenas tardes, gracias por participar. ¿Cómo se procede ante el caso de una consulta en una página de internet en la que para conocer las características de un producto me piden que les dé toda una serie de información que yo no sé si debo de dar? Pues lo primero que quiero saber es si el producto me interesa. ¿Es legal esto? Sí, sí es legal, mira, si al final, acuérdate, tú al final no te proteges con tu famoso aviso de privacidad. En ese aviso de privacidad, pues depende, a mí me pasa mucho, oye, pues bueno, vienen clientes, pero yo a estos clientes le digo, mira, pues yo en el aviso de privacidad pongo para qué va a ser utilizada tu información, ¿no? Si el cliente no está de acuerdo, bueno, pues puede ejercer el derecho a arco, pero al final, yo en ese tema, en este documento yo me estoy protegiendo y le estoy diciendo qué información o para qué van a ser ocupados sus datos, ¿no? ¿Qué hacemos a veces internamente? Pues manejamos igual para protegernos más los famosos contratos de confidencialidad, ¿no? Aquí al final, bueno, es ver, manejar la seguridad y también con quién estás tratando, porque esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué hacemos también a las otras empresas que tenemos relación? Pues les pedimos igual su información en este caso y todo lo que tiene que ver con privacidad de datos. Gracias, Ramsés. Sonia López, buenas tardes. Gracias por participar. Ella nos pregunta, ¿qué pasa en el caso de la información que guarda Google en sus motores de búsqueda? En el caso de una persona que cumplió una condena, por ejemplo, y no quiere que sus datos estén en los motores de búsqueda, puede solicitar
la cancelación de su nombre y datos? ¿Dice algo en relación a ello la ley europea? Sí, mira, como te contaba, la ley europea pues entra en vigor el 25 de mayo, es decir, todavía todas las empresas, si tú me preguntas, ¿están obligados en Europa? No, porque la ley entra en vigor el 25 de mayo y es obligatorio. Pero bueno, aquí en México, vamos a ver el tema, pues puede ejercer su derecho a Arcos y en este caso cancelación, sí. Ya decíamos que aquí hay temas donde ellos posiblemente, aquí Google te tiene que contestar y te tiene que decir, oye, sí se puede cancelar la información y en 15 días después, ojo, ya les decía la respuesta, te la tienen que dar más tarde en 20 días, después de ellos tienen 15 días internamente. Pero posiblemente te puedes decir, yo les comentaba, pues hay leyes fiscales y la ley fiscal que dice que es de conservar la información de los clientes, siempre y cuando, bueno, pues ya haya pasado esto, pues se puede cancelar la información, pero te lo tienen que comentar. Gracias, Francés. Francisco Javier Villalobos, buenas tardes, gracias. Él nos pregunta, ¿el estado civil de las personas es considerado un dato sensible? No, el tema de casado por lo regular, no se maneja como datos sensibles, serían más temas de preferencias sexuales, pero es un dato público. Si lo vemos al día de hoy, bueno, son temas que no se considera como un dato sensible. Xochitl, buenas tardes, Xochitl. Gracias por su pregunta. Ella nos dice, en el caso del área de salud, ¿cómo se debe de generar el aviso de privacidad? Mira, eso es muy importante. Aquí yo les comentaba aquí, pues bueno, tú tienes que hacer un inventario de los datos que le pides, en este caso, si son a tus pacientes o a las personas que sigan con ustedes, pues al final van a tener un formulario. Vean ese formulario pues va a tener una serie de datos. Ustedes tienen que hacer una clasificación. Y ojo, es muy importante. Esa clasificación ustedes el día de mañana lo van a poner en el aviso de privacidad. Vas a tener los datos normales, pero también manejamos datos sensibles, ¿sí? En donde tú nos lo estás proporcionando en este caso y para qué van a ser requeridos. Ojo, yo a veces digo un dato sensible, por ejemplo, es el tipo de sangre. Y yo que estoy en una empresa, ¿qué te pasa? Oye, pues bueno, me das derecho a dar tu dato sensible, que es el tipo de sangre. Pues claro que sí, porque el día de mañana, si tengo un accidente, pues a la Cruz Roja si la llaman, le tienen que proporcionar esta información, pero se tiene que tener la autorización de la persona. Esto es muy importante cuando se manejan datos sensibles, por eso es muy importante que hagan esta clasificación y la pongan en el aviso de privacidad. Francés, muchas gracias por tu respuesta y a todos ustedes por su participación. Antes de finalizar la transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés general en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 19 de abril a las 18 horas, abordaremos el tema riesgo operacional. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Siendo las 18:32 horas del día 12 de abril, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.